nuevamente en nuestro programa Hablemos de Historia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy importante, ya que este año 2015 tenemos el 23 aniversario de los acuerdos de paz. Sabemos de que definitivamente para poder conocer nuestro futuro no se puede conocer nuestro presente inclusive sin poder conocer nuestro pasado. Nos liga nuestro pasado. Por lo tanto, es necesario conocer acerca de estos eventos históricos que marcaron el rumbo de nuestro país y cómo hasta la fecha estos eventos han venido a repercutir dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro tejido social. Y para esta oportunidad tengo el agrado de presentar a nuestro invitado especial, el joven Welvin Harris Sandoval, Cisneros, que está aquí con nosotros. Él es estudiante de cuarto año de licenciatura en Historia en la Universidad de El Salvador, del cual él nos va a hablar un poco más ampliamente acerca de este tema. Cuéntenos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Cuando hablamos de guerra civil en El Salvador, ¿a qué nos referimos, Welvin Harris? Nos referimos a un cierre de espacios democráticos, a una polarización política entre izquierda y derecha, a cerrar la forma en que el pueblo pudiese expresarse libremente, y prácticamente había represión al pueblo, había una crisis económica, había inconformismo. Al final llegó a haber hasta un golpe de Estado en 1979. Bienvenidos a Hablando de Historia. Hoy vamos a tratar el tema de la guerra civil en El Salvador. Mi nombre es Mario Sandoval y acompáñenme a esta entrevista a conocer las causas y el desarrollo de la guerra en nuestro país. La guerra de El Salvador se da entre los años de 1979, formalmente a partir de 1980, hasta el año de 1992. La guerra se da en un contexto de guerra fría entre dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, y que de alguna manera esto afectó a todo el mundo, incluyendo nuestro país. Este día tengo el agrado de poder entrevistar a un experto en la materia, a Welvin Sandoval, quien nos hablará acerca del desarrollo de la guerra en nuestro país. Primeramente, hay que tal vez irnos un poco atrás en los orígenes de la desigualdad social para comprender un poco el contexto en el cual se da la guerra. Podemos remontarnos quizás hasta la época en que se anularon los ejidales, a finales del siglo XIX, y también a la masacre de 1932, ¿verdad? Sí. Pero políticamente, en 1930 se funda el Partido Comunista Salvadoreño, fundado por Augusto Farabundo Martí, y el cual fue fusilado en 1932 por el general Maximiliano Hernández Martínez, porque lo culpó a él y otras personas más de haber sido los instigadores del levantamiento en el occidente del país, principalmente en Sonsonate, en Aguizalco, Izalco, Teotepeque y otros lugares más. A él lo culpó de eso y lo mandó a fusilar. Perdón. Y por eso el Partido Comunista salió en desbandada. Unos huyeron a otros países, algunos de ellos fueron a México, otros a Guatemala, otros a Honduras, Nicaragua, incluso unos que otros llegaron a Cuba. Y allá fue donde, y algunos fueron más lejos, fueron a Rusia. Y así fue que se fueron ellos involucrando en movimientos pro izquierda,
y fueron adoctrinándose. Y luego de derrocar al general Maximiliano Hernández Martínez, hubo una cierta pequeña apertura política. Ellos regresaron al país y ya venían con aquellas ideas y con bastante bagaje de, de, de conocimientos acerca del marxismo, leninismo, del socialismo y ideas de izquierda. Ahora bien, el Partido Comunista Salvadoreño nunca pasó, se mantuvo en la ilegalidad, en la clandestinidad todo el tiempo, ¿verdad? Al principio era legal, pero Hernández Martínez, desde la época de Hernández Martínez se mantuvo en la ilegalidad, o sea, porque fue proscrito todo el que pensara como movimiento, como pensamiento de izquierda. Pero, sin embargo, el mismo partido fue fundado por otros partidos pequeños que fueron desapareciendo, y en la medida en que los iban persiguiendo, ellos cambiaban la táctica, se daba una pequeña apertura política, volvían a aparecer con otro nombre, y algunos de ellos eran integrantes del Partido Comunista, otros solamente eran simpatizantes. Ahora bien, a través de los años 50 ya empieza a darse la situación de las dictaduras militares. Sé que algunas dictaduras fueron como que tuvieron un contexto más social y otras más represivas. También se da ahí en ese caso no hubo ninguna apertura política tampoco, sino que todavía había bastante represión política, ¿verdad? En 1948 se da una pequeña apertura, pero se va cerrando los espacios, que en 1950 se cierran completamente los espacios a la oposición. Entonces prácticamente el que ganaba las elecciones ganaba el gobierno, ganaba las alcaldías, ganaba la asamblea y prácticamente controlaba todo. Y la oposición, si no, o sea, prácticamente se quedaba sin nada. Okay. Entonces, ahora abordando un poco el contexto social, había mucha gente que emigró en esos años también hacia otros países, principalmente Honduras, que fue lo que después provocó el problema con la población de allá, que nos estaban expulsando a la gente, y provocó la guerra de 1969, si no estoy equivocado, que es donde se da la guerra contra Honduras a raíz de las agresiones que sufre nuestra gente. Y también esa guerra termina con el mercado común centroamericano, y eso también, sumado a la crisis del petróleo de los años 70 y una crisis internacional que había en esa época de la OPEP, provoca una crisis económica generalizada que afecta a El Salvador, y que ya también como que sirve de caldo de cultivo a que estas personas se levanten o se incorporen a movimientos sociales que ya estaban también alrededor del mundo. Bueno, por hablar de algo del movimiento del 68 en Francia, de varios movimientos de izquierda que estaban correctos. Entonces, en ese contexto es que empiezan a formarse ya las primeras guerrillas, aparte del fraude, de un fraude bien famoso que ustedes sabrán mejor que yo, el 1972 y el de 77. Ajá, de esas elecciones fraudulentas, ¿verdad? Que ya haría que muchos movimientos ya no consideran la vía democrática, sino que únicamente la vía armada para lograr cambios en nuestro país. ¿No estoy de acuerdo? Sí. El 15 de octubre de 1979 se da al coronel Molina, al coronel al coronel que estaba gobernando en ese tiempo, y ese golpe de estado prácticamente al coronel Carlos Humberto Romero. Él había sido ministro de Defensa anteriormente, pero después llegó a ser presidente, pero unas elecciones fraudulentas. En esas elecciones fraudulentas, y empezó a reprimir al pueblo. En 1979 hay una gran represión al pueblo en la Catedral de San Salvador, y hay muchas personas heridas y algunos muertos.
y entonces Washington le retira el apoyo en septiembre de ese mismo año, 1979, y es un caos social. Hay una lucha de poder en la derecha, y entonces se da un golpe de Estado de militares jóvenes con militares de avanzada, progresistas, que querían cambio en este país. Ahora bien, el golpe del 79 también tiene la idea de producir reformas sociales, de algún modo de quitarle también las reivindicaciones que hacía la izquierda de justicia social. Es decir, una manera, como lo conocen los estadounidenses, de decir quitarle el agua al pez. Es decir, sin volverse a la izquierda, sí hacer reformas sociales. Sin embargo, eso tocó muchos intereses eh, de la oligarquía, que de sendos terratenientes, que prácticamente tenían mucho poder en el país y que obviamente eso no les hizo ninguna gracia, y hubo un segundo golpe de Estado que quitó eso, hasta donde... Sí, porque en la primera junta de gobierno, el coronel Jaime Abdul Gutiérrez estaba ahí, y estaba también el coronel Adolfo Arnoldo Majano, que había sido de la escuela militar, jefe el subdirector de la escuela militar. Y también estaba el Román Mayorga Quiroz, que era de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Estaba el doctor Guillermo Manuel Hugo del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR. Estaba también el ingeniero Mario Andino, era el representante, gerente de una empresa transnacional instalada aquí en el país, que tenía operaciones en El Salvador. Después de ellos conformaron la primera junta cívico-militar, pero después de esa presión de la derecha, y que también el FPL, el Frente Popular de Liberación, declaró que estaba en contra de la Junta Cívico-Militar elegida el 18, 3 días después del golpe, que era el 15 de octubre, el 18 de octubre habían elegido a ellos, y el 23 de octubre de ese mismo año, el Frente Popular, Fuerza Popular de Liberación, se declaran en contra de la Junta Cívico-Militar, y la derecha también empieza a, a ver presión, vacío de poder, y empiezan a presionar para cambiar esa junta, porque no confían en algunos miembros de la junta. Y el doctor Manuel Hugo es casi obligado a salir del país, a exiliarse, a autoexiliarse. Y otros renuncian también a la junta y empiezan a negociar con la democracia cristiana para incorporarse a la junta revolucionaria, a la junta cívico-militar. Y la democracia cristiana acepta con la condición de hacer algunas reformas, aunque sean moderadas, pero sí unas reformas estructurales por el grado de injusticia que había en el país. Ahora bien, en ese contexto, la izquierda, la reacción a esos golpes es que también ella se radicaliza más, y hasta donde yo recuerdo también llega un momento donde se empiezan a unir a pedido de Cuba, porque antes había muchas organizaciones dispersas y que se conforman en una sola bandera bajo lo que conocemos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Ya para ese año también, aunque también eso abarcaba grupos de diversa índole ideológica, que eso también devino posteriormente purgas internas y conflictos. Empezar con la entrevista, me decía de que se agrupan varias organizaciones bajo el Frente Farabundo Martí, y que empiezan también a recibir apoyo del lado de la Unión Soviética vía Cuba, pero más que todo ideológico, ¿verdad? Creo que fue Vietnam quien les proveyó bastante del armamento. A nivel ideológico, tuvo bastante apoyo de la Iglesia Católica, de una facción de la Iglesia Católica a través de los jesuitas y gacellanos, entonces eran, que también eso lo volvieron a ellos unos blancos después del ejército, ¿verdad? Que también son las consecuencias que nosotros conocemos. ¿Qué papel tuvo
la iglesia en la conformación de estos grupos y de qué manera influyó en su creación? La iglesia prácticamente vino a unir a diferentes organizaciones campesinas y a laicos que iban a la iglesia, pero no tenían un cargo en la iglesia, solamente eran feligreses. Ellos empezaron a través de las misas y las homilías, empezaron a oír la denuncia de las injusticias. Entonces se fueron creando ellos conciencia de lo que estaba pasando y empezaron a ver qué podían hacer ellos, organizarse para poder combatir y denunciar, más bien dicho, denunciar las injusticias, porque esas organizaciones no querían la guerra, ellos solamente querían denunciar las injusticias y querían una apertura política y querían un país más justo, una equidad en la distribución del ingreso, pero no apoyaban una solución violenta o armada. En ese contexto también de la guerra, justo antes de la guerra, también se da el asesinato de Monseñor Romero por parte de fundadores de Arendal. Más antes se le habían matado también a Rutilio Grande, amigo de Monseñor Romero, y a raíz de eso es que se toma una postura más hacia el pueblo. ¿Considera usted de que la muerte de Monseñor Romero fue como la última, que se perdía la última esperanza de evitar una guerra? Él era como hasta cierto punto un intermediario entre estas organizaciones y el gobierno y tratar de mediar entre ambos y buscar una solución un poco negociada o pacífica. Prácticamente la guerra ya habían presiones para haber conflicto, porque había una polarización tanto en la derecha como en la izquierda. Pero aún así había movimientos que estaban en contra de la violencia, pero esas voces fueron acalladas, algunas violentamente, otros fueron secuestrados, algunos de ellos fueron hechos prisioneros políticamente y otros fueron perseguidos, tuvieron que abandonar el país. Entonces prácticamente se dejó camino libre para la violencia. En ese aspecto, al cerrar todas las formas de poderse expresar libremente, existían organizaciones como Orden, Organización Democrática Nacionalista, estaban las Falange, estaban la Mano Blanca, estaban grupos que eran como de exterminio, de escuadrones de la muerte, que hacían limpieza. Todo aquel que opinara en contra del gobierno lo tomaban como que era enemigo del gobierno y lo perseguían, lo torturaban o lo masacraban o lo desaparecían, porque hay unos que no se encontraron ni vivos ni muertos, o sea, están como desaparecidos. Ahora bien, la guerra estalla ya formalmente con la conocida ofensiva final, que es decir, la minaron, que en realidad después se llamó la ofensiva popular prolongada. Pero previo a eso hubo una unificación de 5 partidos que vinieron a formar el FMLN, sí, el Partido Comunista Salvadoreño, el Frente Popular de Liberación, la Fuerza Popular de Liberación, FPL, las Fuerzas Armadas de Liberación, la FAL, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, la FARN, FARN o RN, Resistencia Nacional, como era conocida, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, PRTC, el Frente Popular de Liberación, FPL. Eran 5 partidos que vinieron a unirse, y al unirse ellos prácticamente formaron lo que se llama el FMLN, el Partido Comunista Salvadoreño también, y ellos vinieron a formarse ya el 10 de octubre, formalmente, la escritura y todo, el 10 de octubre de 1979. De 1979 ellos se hicieron como parte de un partido político, o más bien dicho del 80, en el 80 ellos se forman como partido político. Ahora, eso fue a instancia de Fidel Castro, que quería manejar una sola organización y no estar teniendo ayuda diversa.
elecciones. Y también con de miras a tener el poder de manera rápida vía una incursión militar, o sea, un levantamiento militar de la guerrilla. Ahora bien, tengo entendido que si bien fue una batalla bien intensa y todo, la reacción de Washington fue aumentar también la ayuda militar, y eso fue lo que hizo que el gobierno sobreviviera, porque realmente estuvo a punto de caer en los primeros años. Estamos hablando de los años 81, 82. Ahora, políticamente, también la derecha tuvo una respuesta a eso, porque ya no se sentían representados, o sentían que eran muy moderados tal vez la, la derecha que estaba participando políticamente a través del PCN o PDC, como que ya no los representaba mucho, y deciden crear su propio partido, que tiene como base gente que mucho empresario, mucho cafetalero que salió afectado por la reforma agraria. Ellos aprovecharon eso. También terratenientes o gente que se vio, empresarios que se vieron afectados por los secuestros, y o sea, fue como una masa de derecha que dijo, bueno, vamos a fundar nuestro propio partido para incursionar ya directamente en política, no ser intermediarios como lo venían haciendo antes, refiriéndonos a PCN, ¿verdad? ¿Cómo surge Arena de acuerdo a Arena surge en el contexto de la guerra, de la polarización política, y se funda en la ciudad en un departamento de Guatemala, fronterizo con El Salvador. Ahí se funda Arena, prácticamente un aproximado de 40 personas que fueron los constituyentes de Arena, y entre ellos está el mayor Roberto Davison Arrieta, y estaba también Roberto Ávila, lo que le decían el gringo Ávila, y estaba también Mercedes Gloria Salguero Bros, y habían otros más que conformaron el partido Arena. Ellos lo fundaron en Guatemala porque ahí estaba viviendo, ahí tenía su residencia Davison, y estaban más seguros ahí que aquí mismo, porque más adelante Davison es detenido cerca de la frontera y llevado prisionero a una brigada militar, y ahí el coronel Medrano, que estaba esperando órdenes para ver qué podía hacer con él. Y él estaba en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, pero necesitaba órdenes. Y como él quería mandarlo a fusilar, pero vino una orden expresa de lineamientos de Estados Unidos que iban a impedir eso, y por eso nombran al general García en vez del coronel Medrano. Y entonces prácticamente lo que hace el general García, toma la decisión de dejar libre a Davison y a los que estaban con él, con aquel famoso agenda donde tenía la fecha en que había la llamada Operación Piña, donde estaban las instrucciones para asesinar a Romero y quienes le pagaron y toda la logística que involucró. Davison fue un personaje bien peculiar. Fue mayor, estuvo en Anesal. A raíz del golpe él deja el ejército y pasa a la clandestinidad con grupos que ya pueden denominarse como escuadrones de la muerte, aunque en qué época era eso estuvo en orden, en unas organizaciones. Y al final se convirtió en el máximo líder de Arena, que fue prácticamente la figura del partido, el representante. Pero yo sé que siempre hubo gente detrás que incluso hicieron otras acciones y él daba la cara, aunque no necesariamente él era el que la hacía. Ahora bien, ya conformado esas
facciones. Bueno, en el lado de la izquierda estaban los máximos representantes, Chafik, Cayetano, eh, Sánchez Serén, Villalobos, pero bueno, que todo era Que también era un surge secretariado. un nuevo partido político que surge de una izquierda más moderada y de centro, y partidos de centro llamado Frente Democrático Revolucionario, el FDR. Y la directiva de ellos es tomada prisionero cuando ellos estaban en el externado San José dando una conferencia. Y entonces después de esa conferencia los secuestran a ellos y aparecen ellos masacrados cruelmente y con unos letreros y que los tomaban a ellos como traidores, porque los consideraban a ellos intelectuales, oligarcas, y que estaban traicionando a su propia clase social. Incluso un hacendado famoso, no recuerdo bien el nombre, que precisamente fue uno de los que, todo un oligarca realmente, aunque él tenía conciencia social y aún así fue masacrado, ¿no? Meléndez o algo así, ¿no? Pero de alguna manera esto demostraba la polarización que estaba en esa época. Luego ya en el año 82 para allá, creo que En el viene... 82 hay una petición de diálogo. El FMLN Empiezan las empieza a peleas. hablar de diálogo y también hay una propuesta de amnistía. Los primeros que se amnistían son los del Frente Democrático Revolucionario, FDR, porque al principio estaba FMLN, FDR, estaban combatiendo, pero el FMLN decidió que el FDR se dedicara más a la parte diplomática, a conseguir recursos y apoyos en el exterior. Por eso se da la declaración franco-mexicana en 1981 aparentemente. Se da esa declaración de que empiezan a reconocer al FMLN como fuerza beligerante, y por eso es de que fue en agosto de 1980, 81, la declaración franco-mexicana, se reconoce al FMLN FDR como fuerza política representativa beligerante. Entonces prácticamente le estaba dando un estatus de para negociar, ya no de lo poder miraban negociar. como una banda de terroristas o algo así como lo pintaban al Le da principio. un estatus de oposición formal y como un ejército contrario al gobierno, pero que tenía propuestas serias y que era una opción política que tenía que tener expresión política. También inicia en el 82 las transmisiones ya de Radio Farabundo Martí, ¿verdad? Son las que... de Chalatenango, porque en Chalatenango, en el Paraíso y en La Palma y toda la zona de San Fernando, empezaron a haber combates con el ejército, y ahí prácticamente hubieron zonas que quedaron solamente con presencia de los guerrilleros viviendo ahí, y ellos tenían el control. Ahora bien, digamos que la primera intentona de tomarse el poder es en el año 81, que es cuando es la primera ofensiva. Luego, al no... El 10 de enero de 1981. Cuando fracasa ese intento, la guerra pasa realmente a volverse prolongada, pero al interior del país, que es donde se va la mayor parte de la guerrilla y ocurren también las famosas masacres. El Mozote, que se dan cabal entre esos años, 81, 82, por una manera de castigar a la gente que, bueno, a veces no necesariamente lo hacen voluntariamente, de apoyar a los insurgentes, aunque ellos como se escondían ahí, llegaban y arrasaban todo. Fue una acción donde estuvo involucrado Monterrosa, también que ahora fue diputado, Ochoa Pérez, estuvieron en esas situaciones, ¿verdad? Fue una de las partes más crueles del conflicto en cuanto a la población civil, ¿no? Para el año
entre el año 83 ya se consolida, ocurren elecciones, ¿verdad? Creo. En el 83 prácticamente la Fuerza Armada abandona la táctica de estarlos atacando y estar teniendo posiciones para defender las ciudades permanentemente y empieza a irse la guerra al campo prácticamente. Sí, o Abandona, sea, al principio era una guerrilla urbana y suburbana, pero después se volvieron suburbana y rural y un poco urbana. Combinaba los tres escenarios, pero después, debido al alto costo de tener las Fuerzas Armadas, empezaron a conformarse defensas civiles, grupos paramilitares que defendían los pueblos y ellos, la población les daba comida y el gobierno les daba un local donde ellos pudiesen estar y ellos defendían al poblado y eran como la primera línea de fuego prácticamente, tanto eran los que avisaban si venía la guerrilla y eran los que defendían las posiciones militares mientras ellos se reagrupaban o se fortalecía la Fuerza Armada. Ahora bien, esta situación se prolonga bastante en el tiempo, digamos que buena parte de los años 80, así fue la guerra, estuvo, digamos, más que todo en áreas rurales, hubo ataques a infraestructuras, se acabaron el puente de oro, mataban puentes, se mataban vacas, porque la idea era ir cayendo en una guerra de desgaste al Estado. Y también eso de incursiones de entrar y salir y todo eso. Pero digamos que eso fue el ir y venir de la guerra en la buena parte de los años 80. Ahora hablemos de los primeros intentos de diálogo que se dieron en La Palma, de Esquipula, recuerdo. Bueno, eso fue lo último. Pero, La Palma, Chalatenango, en hubieron Ayagualo, en el arzobispado de San Salvador, en Cesori, pero no se presentaron. El FMLN no se presentó a Cesori. Pero también hubo otras negociaciones. Hubo negociaciones en México, en Panamá, pero también el FMLN mandó un representante a Estados Unidos para presentarles a ellos una propuesta de diálogo y cese el conflicto armado. Prácticamente, como quien dice, querían ellos negociar con los que estaban financiando a los militares y al gobierno que estaba de turno, directamente con ellos. Y allá fueron recibidos y prácticamente allá fue que cambió la perspectiva de Washington, porque allá habían dos corrientes, una pro guerra y una corriente pro paz. Pero fue acallando la que era pro guerra y como ocurre en 1989, el 11 de noviembre, una ofensiva militar y que dura 19 días, 50 posiciones, 50 lugares en San Salvador son atacados, entre ellas los municipios más populosos, Mexicanos, Soyapango, Ilopango, Ucatancingo, Yaxcalón, prácticamente todo el área metropolitana de San Salvador, los barrios de clase media, media baja, media y también barrios residenciales como la Escalón, la San Benito, o sea, los que no habían sufrido la guerra empiezan a sufrirla más directamente. Ahora, el campo se viene a la ciudad. No podemos tener un poco en eso. Según he leído, esa guerra se da un poco como un intento. Se dice que es a raíz de la muerte de una sindicalista, aunque se cree que también fue una purga interna que se fue usada como excusa. La idea más que todo era porque el panorama mundial estaba cambiando, ya habían reformas en la Unión Soviética que llevan como un poco al desmontaje de la Guerra Fría y tenían la presión, sentían como que si no hacían esto ahora no iban a negociar con ellos, como para presionar al diálogo, y también que era como un intento de medir fuerza, de decir, bueno, vamos a probar si logramos el poder o no, porque si ya no vamos a tener después recursos para otra guerra. Fue como al final fue un empate, la verdad que no se logró, pero también no los pudieron derrotar, así que fue una de las cosas que precipitó la guerra. Ahora, en ese contexto también se da el asesinato de los padres jesuitas. Hay
ya mucha información de que fue una orden directa del alto mando militar de esa época, y con el aval de Cristian decir que no fue el que dio la orden. ¿Qué papel tenía Curia? Porque hay dos versiones de esto. Siendo objetivo, se cree mucho que los jesuitas estuvieron muy involucrados en la guerra, no, aunque de un modo no tan pacífico, sino que a veces también clandestinamente los apoyaban o incluso participaban en la planeación de la guerrilla. Entonces, de algún modo, al quitar esas cabezas, el ejército, más bien, lo volvió un blanco, creyendo que quitando esas cabezas podían parar la guerra o al menos dejarlos en una fuerte base. Otra versión dicen que ellos eran pacifistas y que fue un crimen justificado, o más bien de lesa humanidad. Realmente los jesuitas, ellos desarrollaban una conciencia social, una ideología del Evangelio para las comunidades de un Cristo popular que se manifiesta no solamente en, en, en la iglesia, sino que también se manifiesta en la vida cotidiana y podemos servirle a Él en la vida cotidiana, y que Él mira todas las injusticias que se presentan. Entonces, al predicar a un Jesús más humano, que denuncia la injusticia social, prácticamente estaba como orientando a aquellas feligreses a que viniesen a reclamar sus derechos, y como en esa época reclamar sus derechos era tomado como enemigo, lo tomaban como contrario, contrario al sistema, al régimen que estaba gobernando. Entonces por eso es que a ellos los llegaron a acusar como ideólogos de la izquierda, o incluso como asesores de la izquierda, pero en realidad el único que sí realmente dio muestra de que pudo haber sido revolucionario es John Sobrino. De los demás, no, ya los demás no se les ha visto con armas y todo eso. A John Sobrino sí, aún incluso él se jactaba de poder manejar un arma, el padre John Sobrino. De los jesuitas, el único que realmente se jactaba de tocar un arma y poder manejarla y todo, y hasta lo confesó en videos, en entrevistas, el padre John Sobrino. De ahí los demás prácticamente es solamente como ideólogos nada más que fueron atacados. Por eso los consideran enemigos. Ahora bien, vamos al año 91. Ya en esa época había una fuerte presión de Washington ya de parar la guerra, porque ya se había acabado, ya había quedado el muro de Berlín en el 89, ya esto ya eran casi anacrónico estar con la Guerra Fría, y ya de uno de los bandos ya no querían esto, ni seguir apoyando. Y del lado del frente también ya se habían quedado, digamos, sin mayor financiamiento de la Unión Soviética, porque ya no ya se había acabado eso. Aún así el ejército siempre pensó de que pudo ganarles, aunque le faltaban unos años más. ¿Cree usted que eso es cierto, o que ellos hubieran podido, o que igual al final ellos fueron bastante presionados por Estados Unidos a firmar la paz? No es tanto como de su gusto hacerlo, ellos querían tener la victoria militar, ¿cierto? Prácticamente fue un empate, ninguno dominó a ninguno, sino que más bien fue un empate. Al principio era desigual, pero ya después se fueron empatando. Y al final llegaron a comprender que a través de la violencia no podían llegar a ganar la guerra, ni un bando ni el otro bando. Y que al final era mejor dejar las armas, incorporarse a un partido político, pero para eso era necesario una serie de reformas y ajustes. Hace poco se estaba conmemorando la fundación del FMLN, y el 10 de octubre de 1980. Y al ser entrevistada a una alta dirigente del FMLN, Marta Valladares, ella decía que el diálogo realmente empezó en el 82, que duró 8 años, pero ese diálogo no dio fruto porque había mucha polarización política. Pero la negociación política para la paz prácticamente solamente duró 2 años, del 90 al 92. Pero el diálogo, desde el 82 al 90 hubo diálogo.
pero no había la voluntad Ninguno de los dos, cada de uno ninguno de los quería. dos y tampoco de las potencias que estaban detrás de cada uno de ellos, Ujú. de las partes en conflicto, para poder llegar a un acuerdo. Y también todo aquel que hablase de diálogo lo tomaban como traidor a la patria o como vendido al régimen o vendido a otros intereses. Entonces lo tomaban como enemigo tanto de un bando como del otro bando. Okay. Ya recapitulando, bueno, en el año 92 ocurre la paz y se logran unos grandes acuerdos. ¿Cuáles fueron los grandes acuerdos que se lograron? Porque sí se dejaron fuera muchos. Más que todo fue como para calmar las aguas y lograr que el principal acuerdo hasta cierto punto fue lograr que el Frente participara en política y en mayores libertades y desmontar la Guardia Nacional, aunque ya no se tocaron otros temas que se reivindicaba a la izquierda y que se dejaron de fuera. Era el Consejo de Desarrollo, Foro Fórico, Económico cuando ya no se Social. aplicaron y ya eso ya quedó venido. Y ahora que son gobiernos menos lo hacen. Pero, digamos, eh, quedaron varias deudas de los acuerdos de paz, cosas que no se lograron. Yo creo que a la larga solo se logró una participación política o una mayor apertura, pero hasta ahí. Pero las causas de fondo siguen ahí e incluso vinieron en otro problema, la delincuencia actual. O sea, de algún modo la injusticia social no se acabó, sino que solo transmutó a otra forma. Haciendo un balance de los acuerdos de paz, se cumplieron en un 70% aproximadamente los acuerdos de paz, en un 75%. Pero lo que se creó la Policía Nacional Civil, se eliminaron, se suspendieron prácticamente los cuerpos represivos de seguridad como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda o PH, las la Fuerza Armada se desmovilizó, que eran como 100.000 elementos, llegaron a reducirse solamente a, a 20.000, después que eran 100.000, y prácticamente, y se le puso una reforma a la Constitución de que la Fuerza Armada es apolítica y no es beligerante, y no es deliberante, o sea que no va a decidir si un régimen que llegó a que ganó las elecciones, si le conviene o no ese régimen, si va a intervenir o no, ya no es deliberante, ya, ya no es para dar golpe de Estado la Fuerza Armada. También se creó la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, que antes era la Procuraduría de Pobres, se reformó. También se creó se fortaleció la Fiscalía General de la República, se hizo un poquito más independiente, porque antes estaba pegada al Ministerio de Justicia directamente. Era una subdivisión del Ministerio de Justicia. Y también se creó se le prohibió a la policía hacer investigaciones. Prácticamente se le dio la facultad, a la Fiscalía. Y la policía se dejó como un ente garante de la ley, del respeto a la ley, auxiliar de la fiscalía, pero ya no va a ser ella la que va a investigar directamente. Puede tener indicios de algo, pero no va a ser la que va a investigar, va a poner las pruebas y va a condenar. O sea, ya no va a hacer muchas cosas, sino que solamente va a ser auxiliar de la fiscalía. La que va a investigar es la fiscalía. Y también se crearon programas para los desmovilizados, algunos de ellos, porque no todos, algunos se mandaron a Cuba del FMLN a restablecerse a Cuba. Hay otros que les dieron una porción de tierra, les dieron una batería de cocina, les dieron una cocina, un tambo de gas, una parcela de tierra y implementos o aperos para poder cultivar la tierra. Algunos de ellos empezaron a cultivar la tierra, pero cayeron en mora con los bancos y perdieron la tierra. Otros lo que hicieron fue empezar a gastarse lo que le habían dado y le dieron como 1.000 colones o 10.000 colones y empezaron a gastarse eso y se quedaron sin nada. Otros que vendieron la tierra y lo que le habían dado y se fueron para Estados Unidos. Y hay unos que los dejaron sin nada porque quedaron fuera de los censos. Por ejemplo,
los grupos paramilitares que eran de pro derecha quedaron fuera de los acuerdos de paz porque se consideró que ellos solamente eh, habían prestado un servicio a la patria y se iba a tomar como que un servicio a la patria y no tenían que reclamar por eso. Vamos a- Y que todavía estaba en edad de poder incorporarse a la vida productiva del país. Ok, finalmente, ¿qué reflexión puede tener usted acerca del conflicto armado? ¿Valió la pena? Eh, ¿Fue algo positivo para el país el que haya ocurrido esto? ¿Se logró algo? ¿O simplemente fue un suceso trágico de este país que no mayor cosa y que los problemas que originaron el conflicto aún están, incluso han evolucionado a delincuencia organizada que hoy conocemos como país? Prácticamente la intolerancia política, la extrema polarización, prácticamente hizo que se acallaran las voces de los que querían diálogo y paz y empezaron a sonar tambores de guerra y se creó un conflicto. Más los intereses de las grandes superpotencias, la URSS por un lado y los Estados Unidos por otro, más los que querían vender armas y los que querían que el gobierno hiciera préstamos para enjaranarse más, porque gran parte de la deuda externa del país ha sido producto de la guerra, porque antes de eso teníamos un superávit que prácticamente, a pesar de que había injusticia social, pero el país no era dependiente de los préstamos, podía autofinanciarse y tenían superávit. Ahora es al contrario, se gastaron millones en reconstrucción, se indemnizaron a unos que participaron en la guerra, pero otros se dejaron fuera y prácticamente a los problemas de la injusticia social se profundizaron más, hubo más muerte, más dolor, más familias desintegradas, algunos de ellos de las familias emigraron a Australia, otros a Estados Unidos, otros a Europa, pero realmente varias familias se desintegraron, hay unos que prosperaron en otros países y hay otros que se olvidaron completamente de ese país. Pero si queremos salir adelante como salvadoreños, debemos de aprender del pasado para no cometer esos mismos errores en el presente y crear el diálogo, la negociación como la tolerancia para poder convivir los unos con los otros. Las ideas se combaten con ideas, no con fusiles, y es la manera que podemos seguir adelante. Okay. Bueno, muchas gracias por su reflexión y esta ha sido la entrevista acerca de la Guerra Civil de El Salvador. Muchas gracias.